corazón para que el Señor pueda obrar. Y vamos a estar buscando en Zacarías, hermanos. Zacarías, versículo 9. Cuando habla del futuro rey de Sión, ¿no? Dice, alégrate mucho, dice aquí. Alégrate mucho, hija de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Hace un ratico había una escena de un burrito ahí bien bonita. Señor Jesús, qué precioso que dice que alégrate porque viene a ti ese rey montado en un pollino. La mayoría de las películas que hemos visto tal vez de guerra, vienen tal vez los guerreros de aquel entonces en caballos a imponer su fuerza, a imponer su poderío, a intentar de actuar. Pero pocos vienen en un burrito, ¿verdad? Tranquilito, caminando, como que ni se siente. Y hay momentos donde vemos tal vez que viene como un burrito y decimos, bueno, como que no va a pasar nada. Aleluya, como que no va a hacer nada. Hoy también el Señor viene así, hermano, a hablar de una manera humilde, de una manera preciosa. Él llega a nuestras vidas y quiere que nuestro corazón también pueda alegrarse, esperando del Señor que un día llegó en ese pollino a Jerusalén y que hoy también quiere venir a nuestras vidas también. Y nos dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar en mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, con la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de las cisternas en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Hoy también os anuncio que restauraré el doble. Hoy os anuncio que restauraré el doble. Señor Jesús, ese Señor vino tanto para ayudarnos espiritualmente como físicamente también, pero vino humilde. Dice, cuando Él llegó de una manera tan preciosa, le tendieron palmas, le tendieron mantos, y Él entró, como quien dice, estaban tan emocionados, porque habían visto sanidad, habían visto palabras de sabiduría, había tantas cosas hermosas en Él, y todos estaban tan contentos, alegres. Osana el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas, Osana el que viene en el nombre del Señor. Pero cuando el Señor empezó a cambiar el escenario, cuando empezó a hablar de que iba a morir, cuando no se empezaron a ver los milagros que querían ver, cuando vieron, parece que a un hombre derrotado, a un hombre como que sin fuerza, a un hombre que decía que iba a morir, a un hombre que decía que iba a la cruz del Calvario, empezaron ellos a voltearse y a decir, bueno, crucifican. Eso mismo que decían y querían a ese rey, sabían que había una profecía que se estaba cumpliendo, esa profecía de Zacarías se estaba cumpliendo en el Nuevo Testamento, pero cuando vieron que no estaba cumpliendo las expectativas, empezaron ellos también a levantar sus manos, pero esta vez no era para Osana, sino para que les crucificaran. Esta historia es parecida a la historia de David, cuando David, con grandes batallas, gran guerra, ganó muchas batallas, pero cuando llegó al campamento un día, que el campamento estaba todo quemado, y se habían llevado todo. Dice que lo que había era cenizas. Dice que los mismos que batallaron con él y que habían dado la victoria eran los que en ese momento lo querían matar, lo querían apedrear. Querían matarlo después de ser ese rey. Lloraron amargamente, así como el Señor también. Pero qué precioso que David dice que consultó al Señor. Y me llamó la atención porque dice que llegaron y el Señor dijo que sí, que fuera, así como Jesús también pudo hablar con el Padre en Getsemaní. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Era tanta
el llanto, que dice que el sudor eran como gotas de sangre. Era tanta la oración que él sabía que había un propósito que cumplir, había una profecía que cumplir, ahorita lo vamos a ver. Pero ese proceso tan hermoso tal vez que vivió con la humanidad, con los discípulos, con los que estaban ahí, ahora para pasar por la muerte, por la cruz. Pero sabes que igual que David también tuvo 3 días muerto y despojó también a Satanás. Dice que David tuvo 3 días cargando despojos de ese campamento. Así también el Señor tuvo 3 días cargando despojos, cargando, como quien dice, los dones y las bendiciones para la iglesia. Tuvo 3 días también él, esos 3 días de muerte, aleluya, para después venir en resurrección, a traer a la iglesia sanidad espiritual y sanidad también física. Por eso es cuando vemos Juan 3:16, habla algo maravilloso, y dice que así es que amó al Señor al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dice que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que siga creyendo. No es que cree y creyó en ese día, porque a veces creemos cuando recibimos al Señor, amén, está bien, pero que siga el creer continuo. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Señor Jesús, que nuestra vida sea un continuo creer en el Señor. Juan el Bautista, desde el vientre, sintió que era el Mesías. Dice que se estremeció la madre de Juan el Bautista cuando vio al Señor. Y él creció, aún siendo primo de él, viendo los milagros del Señor. Toda esa etapa de crecimiento y de milagro, Juan el Bautista estaba completamente enterado. Hasta el punto que el Señor le dijo que aquel que descendiera una paloma o un Espíritu Santo en forma de paloma sobre él era el Mesías. Y él también lo vio, él también lo recibió, él también recibió eso personalmente, lo tuvo que bautizar. Cuando él llegó le decía que yo no soy digno de abrocharte ni las sandalias, Señor, yo no. Pero el Señor le decía, es necesario que sea bautizado. Y él lo bautizó y pasó exactamente como el Señor le dijo. Los cielos se abrieron, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, vinieron, como quien dice, todo se cumplió al pie de la letra. Porque dice el Señor en una porción, más adelante lo vamos a ver, que dice que todo lo que decían de mí, eso se tenía que cumplir. Y se cumplió. Pero pasó algo, hermano. Ese Juan el Bautista de tanto impulso, ese Elías que decían que venía a predicar, no le tenía miedo a nada. Ese hombre decía unas cosas impresionantes, ¿sabe? Hablaba de víboras y no le importaba enfrentarse a los fariseos, a los saduceos, no le importaba estar en el desierto con tal de predicar al Señor. Pero cuando entró a la cárcel, ¡tácata!, y le cerraron la puertita de la cárcel, cuando entró en esa cárcel, empezó no solamente una cárcel física, sino también una espiritual. Empezó la duda, empezó a dejar de creer, empezó la mente a vacilar, a empezar a pesar dentro de la cárcel, ¿será el Mesías o no será el Mesías? ¿Es o no es? Y cuando llegaron los discípulos a darle su pedacito de pan en la cárcel, que parece que venía de visita en la cárcel, cuando llegaron su pedazo de pan, los discípulos de él mismo, que tenía discípulos, Juan el Bautista, era el impacto que tenía tan fuerte. Y cuando llegaron le dijo, vengan acá, yo necesito un favor de ustedes. Dígame usted, dígame, vayan donde Jesús y díganle si Él es el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. Dios mío, Señor Jesús, ¿Él es el que ha de venir o esperamos a otro? La cárcel y las situaciones empezaron a colocarle duda. En vez de volverse a la fortaleza de la esperanza, como decía ahorita en esta porción bíblica, para restaurar el doble, él se volvió a la fortaleza de su incredulidad, de dudar. Y el Señor le dijo, dígale a Juan que los ciegos ven, que los cojos ya arrancaron a correr, que los mudos están hablando. Yo no le voy a decir si soy o no. Yo no voy a estar entrando si soy, acuérdate de esto, no. Solamente muéstrale lo que está pasando. Dígale lo que está pasando a Juan. Y él, cuando escuche lo que está pasando, o recuerde, porque ya lo sabía, ya había visto milagros del Señor, ya había visto tantas cosas del Señor, pero dudó
que realmente no sea esa condición en nosotros hoy, sino que el Señor nos ayude, que aún encerrados, tal vez en cualquier situación, la duda no sea más fuerte o no nos encarcele a tal punto de que dudemos si es o no es, si lo va a hacer o no lo va a hacer. Señor, ayúdanos a no dudar, ayúdanos, que es lo terrible que a veces viene en nuestra vida, la duda, hermano. La duda, verdad, que es una fe completamente contraria, cuando no empezamos a creer en que Dios va a hacer, porque Él dijo que iba a hacer todo lo que estaba escrito de Él. Pero ¿sabes qué? También dijo que iba a hacer, me estoy a compartir con un hermano, también me hablaba esa palabra, y Dios mío, yo iba a compartir de eso, que también Él iba a hacer todo lo que estaba escrito de nosotros. O sea, Él le dijo a Jacob que Él no le iba a soltar hasta que cumpliera lo que Él había dicho. Y Él también lo iba a cumplir, y empezó una obra preciosa, y una palabra que en aquel entonces era profecía. Vamos a buscarla en Isaías 53. Jesús es el Señor. Isaías 53 dice, el 1 empieza así, bueno, hasta el 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Señor Jesús, todo esto que el Señor dice que no tenía atractivo, por eso es que realmente los judíos decían que no parecía un rey, así como David. ¿Qué le pasó a Samuel cuando iba a ungir? Que el Señor dijo, vaya y unja a uno de los hijos de Isaí. Él cuando llegó, él a su parecer le creía que era el más grande, el más robusto. Ese no es, le dijo el Señor. Creía que era el otro, ese no es. Es que no tenía a su parecer, según Samuel, por lo que él había visto como Saúl, como rey. Tal vez alguien con una investidura, con una actitud de rey. Pero no lo había visto, y el Señor le dijo, no veas a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo no veo eso, yo veo el corazón. Y el Señor es así, hermano, Él ve el corazón, no la investidura, lo que pensemos que estamos intentando demostrar, no, sino lo que ve el corazón. Y así empezaron también todos estos fariseos, saduceos, a ver en el Señor una raíz seca, un pequeño renuevo, un retoñito que salió ahí, pero realmente para ellos no era el Mesías. No lo creían, aunque hacía milagros y veían cosas que hacía tan hermosa él, una palabra que se quedaban sorprendidos. Muchos decían, es que no puede ser, ¿sabe? Él no tiene el aspecto de un rey. Él se les olvidó que él iba a venir humilde para hacer una fortaleza. ¿Verdad que Satanás actúa de una manera completamente distinta? Actúa con orgullo, con su fuerza, intentando hacer cosas a su manera, pero no dirigido por un pollino, por uno que venga tan tranquilo, uno que verá que al parecer no tenía ninguna hermosura, ningún atractivo. Jesús no tenía atractivo, hermano, dice. Pero dice, pero para que le decíamos. Era algo que tal vez físicamente no se está viendo, pero en el interior había un deseo de buscar al Señor. Tal vez no está viendo completamente lo que cree que va a ver, pero en el corazón hay algo distinto. Y eso fue lo que le pasó a los discípulos. Y eso fue lo que le pasó a cada uno de ellos. Que cuando Él llegó, no había apariencia a nuestros ojos humanos, pero había algo que empezó como un imán a traerlo. Me gustaba mucho cuando era pequeño que había una mesa de madera y mi papá a veces me colocaba lo que era un euro o en aquel entonces un bolívar encima de la mesa de madera, y él se ponía cerquita en una mesita de madera que había en la casa y me decía, coge,
el bolívar. Yo, bueno, emocionado para comprar chuche, pero cuando iba a coger el bolívar se movía. Yo decía, bueno, ¿y qué pasa aquí? Y cuando iba a cogerlo, y yo decía, Dios mío, mi papá hace magia. ¿Qué es esto? ¿Qué hace mi papá que mueve el bolívar? Pero yo no sabía que por debajo de la mesa le había colocado un imán. Y cada vez que lo venía, me lo movía. Y yo, Dios mío, eso para mí fue, bueno, pues el truco de magia más grande que pudo haber hecho mi papá en mi vida. Dios mío, ¿verdad? ¿Qué cosa? Y así hizo el Señor. ¿Sabes? Como que ese magnetismo, eso que atrae al espíritu. Y aunque no hay apariencia de que hace algo, de que está haciendo algo, en el interior hay algún magnetismo, algo que atrae al espíritu. Y dice, ahí estoy yo. Yo estoy haciendo algo. Yo soy ese Mesías. Yo soy ese que te hizo de la tierra. Hice a Satanás, hice a los principados y potestades, y todos tienen un poder impresionante. O sea, un poder que tienen los ángeles para hacer, y Satanás es un ángel caído también, tiene mucho poder, ¿no? Pero al hombre lo hizo como cualquier vasija para hacer sopa o para hacer potaje. O sea, del polvo de la tierra. Lo más sencillo de la tierra hizo al hombre. Porque él dice, pero ese hombre lo hizo a imagen y semejanza de él. El hombre iba a ser su expresión. Por eso que Corintios dice que tenemos un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, en esa humildad él hizo al hombre, para que el hombre sea la imagen y semejanza del Señor, para que pueda expresarlo. Y Efesios dice que esa salvación y lo que él nos dio no fue porque hicimos algo. Yo los primeros días que cuando recibí al Señor, yo decía, claro, el Señor me buscó porque yo hice esto y esto y esto, porque yo soy bueno, yo hice tal cosa así, yo no hago como hace tal persona, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he robado esta manera, yo nunca he hecho tal cosa. Con razón, claro, por eso me llamó el Señor. No fue por eso. O sea, no fue por eso, fue solo por su gracia, no fue por obra, para que nadie crea que hizo algo por obra. No, fui yo que con ese imán, ese magnetismo, ese espíritu te atraje. Y lo dice Efesios. Bueno, vamos a tocar, no lo iba a tocar, pero vamos a tocar un momentico. Efesios 2. Jesucristo es el Señor. Aleluya, el Señor Jesús. Efesios 2, 4. Vamos a leerlo desde el 4 para avanzar un poco, porque no quiero hacer tan largo. 2, 4, del 4 al 8. Dice, pero Dios, ese Padre suyo, nuestro, Él es rico. Amén. ¿Cómo nos gusta un padre rico, verdad? Y un tío rico, Los velados también tío rico. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ahí está, ahí lo trajo. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, sin nosotros hacer nada, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Dice, porque por gracia nuevamente soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta creer, no fue porque queríamos creer, sino que fue un don de Dios. Él colocó ese receptor ahí para que el Espíritu de Dios se uniera con nosotros. Y poder creer, hermano, en esta profecía que ya está cumplida aquí. Me llamó la atención Isaías 53. Vamos nuevamente a Isaías 53. Fíjense que dice el 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Pero Cristo no había nacido todavía ahí. Cristo no había nacido. Él todavía no había sido despreciado. Pero para el Padre y para la palabra ya había sido despreciado. Ya esto estaba ejecutado. Ya el Señor lo sabía. ¿Y sabes quién lo sabía también? Jesús. Jesús sabía que esto se iba a ejecutar en Él. Fíjate que sin salir todavía o sin aparecer el Señor, porque aquí todavía en Isaías no había el Señor hecho manifiesto Jesús como tal en carne, el verbo hecho carne no había estado. Pero dice, despreciado y desechado entre los hombres.
Ya lo estaba viendo Isaías, despreciado y desechado. Y el 4, hermanos, dice, ciertamente llevó en aquel entonces, bueno, Dios mío, pero si eso tú todavía no has aparecido, ¿qué pasó? Ya él, desde antes de la fundación del mundo, él mismo se había preparado como cordero para llevar nuestros pecados. Ya él nos tenía predestinado y ya él nos quería atraer a él para que comprendiéramos esto. Por eso, que el Señor nos ayude hoy a dar el valor a la muerte en la cruz del Calvario por él. De ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Médico, tú, sálvate a ti mismo, le decían en la cruz. Y yo decía, yo también a veces le he dicho así. Si hubiese estado yo ahí, como decía la canción del soldado, si hubiese estado ahí, hubiese hecho igual yo también. Ay, no es que ellos son malos, mira cómo lo hicieron. No, si hubiese estado ahí, tal vez actúa hasta peor. Tal vez sea el que tomó la lanza. Aunque se piensa que ese que tomó la lanza como que también fue capturado por el Señor, ¿verdad? Y muchos soldados de ellos después se dieron cuenta, uno de ellos decía, verdaderamente este era hijo de Dios. O sea, y él dice que él sufrió ya. Dice, ciertamente llevó, ya estaba él llevando nuestras enfermedades. Ya, para él, esto era una realidad. Él sabía que lo iba a hacer y sufrió nuestros dolores, pero le tuvimos por azotado. Debe ser que hizo algo muy malo. Por eso es que los fariseos y los saduceos le condenaron a muerte con los peores, con los ladrones, con eso, porque para ellos era un blasfemo. Había dicho cosas en contra de Dios y necesitaba morir como tal, en la cruz, con la muerte más despreciada de aquel entonces y con la muerte más terrible de aquel entonces. Y dice el 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, Señor Jesús, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahorita leí una porción que decía, volveos pues, oh prisioneros de esperanza, ¿verdad? Volveos pues a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Qué estaba haciendo el Señor aquí? Una doble sanidad y una doble salvación. Aquí habla el 4 y el 5 de enfermedades, pero también habla de pecado, de salvación, por la rebelión. Y a veces decimos, pero es que yo no me he rebelado. Sí, tú también, José Negrín. El herido fue por nuestras rebeliones. Tú también lo hiciste. Tú también te rebelaste. Yo estaba esperando ahí, pero eso, por tus pecados, yo fui molido. Hermano, ¿cómo sería? Creo que esa pasión de Cristo se quedó corta. La película que han hecho de Cristo se queda corta, porque aquí dice que fue molido. Y cuando pedimos una carne molida, sabemos cómo está, hermano. Dios mío, terrible, ¿ves? Por nuestro pecado. Pero dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero por su llaga fuimos nosotros curados. Por la llaga de él, por ese padecimiento, por todo eso que recibió, fuimos nosotros curados. Dice, hoy lo restauraré el doble. Volvemos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Ese pollino que pueda hoy entrar tranquilo, ese señor en ese pollino. No el pollino, el señor, ¿verdad? Que a veces aplaudimos el pollino, pero no el señor de pollino. Es el señor que vino, él tranquilo, humilde, por eso parecía que no iba a hacer nada. Y hizo todo esto, hermano, tan hermoso. Pero esta profecía se cumplió fue en el Nuevo Testamento, años después. Dice el 6, todos nosotros nos descarriamos. Todos nosotros, ay Dios mío, aquí vamos a tener problemas hoy, ¿verdad? Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios mío, qué Dios tan amoroso. Qué Dios tan insistente en ese amor tan grande. Que dice que todos se descarriaron. Todos se desviaron, cada quien por su camino. Cada quien hizo lo que quiso. Pero dice que más Jehová, él cargó el pecado de todos nosotros.
O sea, esos pecados por los cuales lo descarriamos, él igualito dice, yo te voy a seguir, yo te voy a buscar, yo quiero estar detrás de ti, vení a mí todo lo que te he trabajado, cargado, que yo te voy a hacer descansar. Señor Jesús. El 7 dice que él fue angustiado, hermano. Dice angustiado él y afligido. Recordemos ese Getsemaní una vez. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Nuevamente dice que por segunda vez. En el Padre dice que no hagamos vanas repeticiones. Si le pedimos algo, ya se lo pedimos. Y no le podemos seguir insistiendo, ¿verdad? Pero aquí vemos al Señor mismo insistiendo, pero no es esa vana repetición que pensamos que solamente por decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, aquí el Señor Jesús había una oración, había un clamor, una súplica continua por lo mismo, pero era que estaba él siendo afligido. No que yo voy a repetir para que se ejecute, no, sino que el Señor ahí mismo, hermano, le pedía al Padre, porque era que todo el peso del pecado, porque dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. La paga del pecado, todo ese pecado, antes, ahora y aún después hasta que Cristo venga, dice que lo sufrió todo en ese mismo momento. Todo lo sufrió. Él sabía que tenía que dejar este mundo, la humanidad, pero él sabía que si pasaba ese proceso de muerte, no era que iba a dejar este mundo ahora por completo, en su cuerpo físico, sí, pero más bien iba a estar con ellos en el mundo. Más bien iba a ser un proceso en el cual, como le dije hace un rato, en esos 3 días de muerte, él subió, él bajó y le despojó a Satanás. Y dice que, más adelante lo vamos a ver, que se sentó con los grandes, se sentó con el Señor, para después repartir esos despojos y esas bendiciones que eran nuestras, que Satanás las ha quitado, a devolverlas nuevamente. Y por eso es que él dice que él estaba angustiado, afligido en Getsemaní, se ve. Pero qué precioso, hermano, que cuando pasó de Getsemaní y él llegó en ese momento, dijo, aquí estoy, ya me entrego en la cruz, empezó otro proceso. No abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando el Señor lo fueron a buscar, él le dijo, ¿a quién buscan? Él dijo, a Jesús de Nazaret. Cuando él abrió la boca, nada más dijo, yo soy, plácata. Cayeron arrodillados. Nuevamente, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Cuando dijo, yo soy, nada más cuando él abrió su boca y dijo, yo soy, cayeron postrados. Él sabía que no iba a ir a la cruz si él seguía abriendo la boca, porque no iban a poder matarlo, nada más con hablar. Bueno, pues, él dice, si yo hablo, yo si quiero en estos momentos, llamo una legión de ángeles y me defienden. Yo si quiero en estos momentos con nada más nombrar, yo soy, ustedes no se pueden parar más de ahí de la rodilla. Pero él dice que se quedó calladito, porque él sabía que tenía, el amor era más grande por nosotros, hermano. Por nosotros, por ese pueblo que él quería, que amaba. Por cada uno de nosotros, él no le importó. Dice, como oveja fue llevado al matadero, para después recibir nuevamente esa bendición y todo eso que había dejado un día por el Padre. Recuerda el Salmo 23, cuando dice que esa oveja, porque el mismo David se comparó con una oveja, pero dice cuando iba por valle de sombra de muerte, dice que no iba a temer mal alguno, porque su vara, su cayado, le iba a infundir aliento. Y siempre comparto esa porción del Salmo 23. Estoy en desacuerdo un poco con algunos que piensan que en ese momento la vara y el cayado era para golpear la oveja, o para partir una pata, como decían algunos, o dicen algunos, tal vez. Yo respeto lo que digan. Yo sé que hay procesos, como Hebreos dice, que hay disciplinas que hay que hacer. Pero siento que el Salmo 23, cuando habla de esa oveja que Dios la fue a buscar. Y como a veces le he comentado, que mi padre dice que era pastor. Y cuando él escuchaba esas ovejas, él brincaba con esos callados, con esos palos, de un lado a otro a buscar las ovejas. Y las ovejas, cuando él la cogía, más bien se la colocaba en el hombro y la traía.
no que intentaba de partir la pata, sino que la buscaba. Así es, el Señor maravilloso, hermano, nos ha buscado por amor a cada uno de nosotros. Y por eso es que dice él ahí que él recordaba que él mismo se presentó como oveja, como ese cordero inmolado que dice Apocalipsis. Y dice el 8, perdón, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Señor Jesús, qué tremendo que aquí habla que dice por cárcel y por juicio fue quitado, pero su generación, ¿quién la contará? Señor, vemos como hoy hay una generación preciosa, un pueblo, hermano, hermoso, un pueblo que dice vamos a buscar la primera de Pedro 2:9. Hay una generación hoy que es la iglesia. Esa generación dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido. Esa generación, ese linaje, ¿quién hoy la contará, hermano? ¿Quién realmente la contará? Hay muchos linajes en diferentes partes del mundo. El Señor lo hizo para cada uno de los que estaban dispersos en cualquier parte del mundo. Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Qué tremendo que vemos cómo aquellos hombres lo bajaron de la cruz. Murió en medio de esos ladrones, murió en medio de esos criminales, de esos hombres perversos. Y aún también después le dieron una sepultura entre hombres ricos. Dice: con todo eso, el 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, ese linaje escogido, ese real sacerdocio, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él le hablaba siempre al Señor: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y dice que él verá, el 11, el fruto de la aflicción de su alma, pero dice que va a quedar satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a mucho, y llevará la iniquidad de ellos. Dice que él verá esa aflicción, la aflicción de su alma. Él ya estaba, cuando estaba siendo crucificado, antes de ser crucificado, él ya estaba siendo crucificado en su alma. Su pensamiento, él sabía que este Isaías 53 se iba a cumplir en él. Él sabía que ese Isaías 53, hermano, no es solamente que iba a pasar en otro, sino que Jesús sabía que en sí mismo iba a pasar eso, que él iba a ser Cordero de Dios, como dijo Juan, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que todo este Isaías 53, todo este dolor en su carne molida, sus barbas arrancadas, puñaleado con una lanza a su costado, sus pies como que dice le abrieron huecos, sus manos también, le colocaron corona de espinas, ¿sabes? Su rostro se lo desfiguraron. Todo eso, él sabía, sin que pasara, que eso le iba a pasar a él. Mano, cosa terrible saber de que me espera eso. Me espera el sufrimiento, como le decían a Pablo. Pablo le decían que él iba a sufrir. Obviamente muchos son llamados, pero cuando dice que iba a sufrir por esa causa, ay Dios mío, qué terrible. Qué terrible saber de que tienes que sufrir. Ya está sufriendo antes de llegar al sufrimiento. Y el mismo Señor estaba en eso, una lucha, pero el amor del Padre y el amor de Él hacia la humanidad lo llevó a decir: sí, me entrego, sí me doy, sí, aquí estoy, Señor. ¿Sabe? Aunque me duela, pero aquí estoy, porque es que voy a recibir esa gloria, como Abraham cuando entregó a su hijo, eso que más amaba, una tipología del Padre y del Hijo. Igual entregó eso que más amaba para después recibirlo ¿cómo? En resurrección. Para después recibirlo en resurrección. Dice que iba a quedar satisfecho. ¿Sabes qué, hermano? El Señor quedó satisfecho con su iglesia. Cuando Él pudo resucitar y vio a sus hijos reunidos, Él pudo quedar satisfecho. Dice: por tanto,
yo le daré parte con los grandes, dice el 12, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Qué tremendo que era ahí a los que lo estaban matando, a los que estaban crucificándole, a los que habían decretado muerte para él. Él decía, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Isaías 53 se cumplió. Hermano, la muerte de Cristo de una manera tan hermosa. El mismo Señor se colocó él para que en él se cumpliera todo Isaías 53 por cada uno de nosotros. Por cada uno, hermano. Y yo digo, Señor, ayúdanos a valorar esa muerte. A valorar no solamente esa muerte, sino también esa resurrección. Lucas 23, 34. Jesús es el Señor. Amén. Tonta, dice Jesús, perdió. Él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo lo había dicho ahorita con mi propia palabra. Lucas 22, 37. Aquí va. El Señor dice aquí, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él le dijo, basta. Él dijo que lo que estaba en él, o lo que estaba dicho de él, tenía que cumplirse. Y aquí estoy, lo que han dicho de mí, tengo que cumplirlo. En Marcos 16, aleluya, Jesús es el Señor. Marcos 16, del 1 al 8, cuando esa resurrección tan hermosa, y esta María Magdalena, que fue con aquel deseo de ungirle, pero se sorprendió, porque fue a ungirle, y consiguió que no estaba el maestro, que había resucitado. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscad a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ya se fueron huyendo del sepulcro, porque le habían tomado temor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Ahora también había una imagen ahí de la cueva vacía del Señor. Hay momentos donde empezamos a pensar, primero, que le iba a ungir el cuerpo. Ella no esperaba la resurrección, aunque el Señor se la había dicho. Y segundo, que él iba a mover la piedra, porque la piedra era muy grande, ya la piedra estaba movida. Y hay situaciones en nuestras vidas que el Señor viene, hermano, y ya está en resurrección, ya está la piedra movida. Señor Jesús, y no, de un momento a otro, cuando menos lo esperemos, ahí vamos a verlo. Vamos a ver ese doble que vieron estas mujeres. Aunque tenían miedo, aunque ellas creían que en su fuerza física iban solamente a ungir un cuerpo, el Señor le tenía preparado un regalo mayor. Él había resucitado. Él estaba ahí. Y algo que la otra vez compartimos, tal vez todos no estaban y lo voy a compartir nuevamente, era que él dijo algo específico en el 16:7. Pero decía a sus discípulos y a Pedro. Cuando habla de Pedro, Pedro era uno de los discípulos, de hecho casi uno de los principales.
¿Sabes? Si hablaban los discípulos, ¿para qué especificar un nombre de alguien? Si los discípulos involucraban a todos los discípulos. Y a los discípulos, ¿para qué decía Pedro? Pedro era el que lo había negado 3 veces. Pedro era el que lo había dejado por completo y lo seguía solamente de lejos. Y él sabía, hermano, en el corazón, él sabía que Pedro tal vez iba a decir: Señor, yo no soy digno de estar ahí nuevamente contigo, porque te negué, no una vez, sino 3 veces. Y el Señor fue tan preciso y tan precioso, que dijo: pero decía a sus discípulos: mira, ven acá. Y a Pedro, ¿viste? No te falte decirle a Pedro, no te falte decirle a él, no importa que me haya negado, pero a él yo quiero que tú se lo digas, se lo recuerdas, que yo también quiero que esté ahí conmigo en esa resurrección. Ahí también qué bello es el Señor. Pero aconteció como hace un rato Juan el Bautista, dice el 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Imagínate que se le presentó a la primerita, a esa María Magdalena, tal vez señalada, tal vez por muchos endemoniada, pero a esa el Señor quería hacer algo precioso. Fue la que se le presentó. Y dice: yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido vistos por ella, ¿qué usted cree que iban a hacer? Contentos, ¿verdad? Dios mío, resucitó, como yo he dicho. ¡Qué bueno! Mira, Él lo dijo. Vamos a ver dónde está. ¿Qué hicieron ellos, hermano? Dice: no lo creyeron. No que no le creyeron ni a ella. No es que dice no le creyeron a ella, porque bueno, era María Magdalena, la que había echado fuera 7 demonios. Esa mujer, ¿cómo le vamos a creer? Pues no, que es que no lo creyeron. Es que para ellos ya Cristo estaba muerto, y estaba muerto. Ya ellos no tenían esperanza con el Señor Jesús. O sea, no lo creyeron. No lo creyeron. Dios mío, a veces pasa eso. Señor Jesús no lo cree, el corazón viene y no lo cree, hermano. Pero el 12 dice: pero después apareció de otra forma. El Señor dice: bueno, voy a ponerme de otra forma, ¿verdad? A otros 2 que estaban por ahí camino de Maús. A 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber también a los otros. Pero dice: y ni aún a ellos le creyeron. Dios mío, qué insistencia a veces el corazón, ¿verdad? Señor Jesús, que había una profecía que ahorita estamos en Isaías 53, cumpliéndose en el Señor. Pasó por el pollino, hizo milagros, hizo tantas cosas, fue a los discípulos, no fue a otros. Pero ni la primera vez, ni la segunda vez creyeron en esa obra. Y en un momento donde el corazón, la otra vez compartía que fue tantos años, hermano, que vimos en nuestra imagen desde niño a Cristo. Cuando vemos una imagen así, que decimos que es, no decimos mira una imagen, mayormente mira a Cristo, la imagen de Cristo, la imagen de Cristo, la imagen de Cristo. Es tanto tiempo que vino en nuestro corazón, que todavía lo vemos muerto y crucificado, que todavía el alma humana todavía como que no quiere creer en totalidad lo que Él está haciendo. Y Él vino con esa doble acción, ¿sabe? Tanto la sanidad espiritual, para que sean salvos, pero también para que sean sanos. Y así como creemos en la salvación, necesitamos creer en esa sanidad también que Dios puede hacer. Señor Jesús, y creer en esa resurrección. Pero qué precioso que el Señor no descartó a los discípulos. No le dijo: bueno, estos incrédulos. O sea, el Señor una vez se le presentó también a Moisés. Le dijo: mira, Moisés, estas personas, si tú quieres, yo te doy otro pueblo. Yo te doy otros, vale, que son mejores, porque esta gente... Y Moisés dijo: no, Señor, ¿qué van a decir? Déjamelos ahí. Vamos empujando unos con otros, pero ahí vamos, Señor. Ahí estamos, Señor. Y aquí también vemos eso. O sea, el Señor sigue insistiendo en esos discípulos, con su falta, con su incredulidad, con sus situaciones, pero yo los llamé a ellos. Yo creo en la obra que estoy haciendo en ellos.
Yo sigo creyendo en ello y por eso me le presento. Y dice el Señor en el 14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Inmediatamente lo reprende, le dice duro de corazón, pero igual le da la encomienda. O sea, le dice, ok, ustedes no quieren creer, incrédulo, lo regañó, le echó un buen regaño, ¿verdad? Pero le dijo que eran duros de corazón, porque no habían creído a lo que él había dicho. Pero igual, yo les digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahorita nos sorprendió esa señora Lucía, ¿verdad? Que vino con ese sentimiento a presentarse aquí, a la iglesia, desesperada porque casi estuvo al borde de la muerte y Dios la sanó. Y le dijeron, vete a la iglesia, vete allá, vete para que den gracias a Dios y sigue reuniéndote ahí, porque Dios te va a ayudar. No fue ninguno de los hermanos que están aquí. No fue ninguno de los que estaban aquí, hermano. Fue los que estaban afuera. El Señor, hermano, es tan hermoso. Cuando yo salgo con ella, después de orar con ella, y salgo con ella a despedirla, veo a los muchachos que están ahí y paso a dar las gracias. Yo ya llego por de espalda a ellos a dar las gracias y no me habían visto. Y estaba un señor ahí, él estaba diciendo, mira, entra a la iglesia, vete ahí a la iglesia. Dios mío, ellos no vienen de vez en cuando, pero mandan a otro. Me dice, le estaba diciendo a otro señor, vete a la iglesia, porque ahí te van a ayudar. Porque ahí, escuchando la palabra, tú vas a ser ayudado. Escuchando ahí, entrando tú ahí, va a pasarlo contigo. Dios mío, qué precioso, hermano, y lo consigo. Ah, mira, y cuando voltea, aquí está el pastor, ven, conócelo de una vez. Yo le estaba diciendo en estos momentos, y decía, yo te escuché, hijo, yo te escuché. Y no solamente uno, habían dos, diciendo ahí que vinieran. Ellos como que habían leído Isaías 53, ¿verdad? Que el Señor venía a sanar y a salvar de los pecados, a dar esa paz, que por esa paz fue que Él murió, para darnos esa paz y esa reconciliación con el Señor. Hermanos, que el Señor nos siga ayudando, que toda esa raíz de incredulidad de lo que Dios hizo, de lo que Dios hace y de lo que Dios tiene por hacer, realmente se pueda ser borrada y podamos seguir adelante. Podamos seguir adelante creyéndole al Señor, creyendo en ese Dios maravilloso que resucitó para seguir obrando en nuestras vidas. Él no solamente lo hizo en aquel entonces, sino que Él quiere seguir haciéndolo todavía. Que el Señor nos ayude y nuestro corazón se pueda inclinar. Vamos, ¿verdad?, tocar esa presencia de Dios. Solamente Él lo puede hacer. Solamente Él puede restaurar, salvar. Y vamos a pedir a los músicos que pasen adelante para continuar adorando esa sangre que nos da la paz. Sangre que nos purifica. Sangre que nos redime. Esa preciosa sangre que necesitamos. Y ese acto maravilloso que Dios hizo, que hoy podamos decir, ser agradecidos y llevarnos en nuestros corazones, que Él hizo algo maravilloso en nosotros, que Él hizo algo precioso y que quiere continuar haciéndolo, hermano. Que solamente necesitamos seguir esperando y no ser incrédulos. Que si pensamos que alguien o quien va a mover la piedra, el Señor coloca a sus ángeles para que mueva la piedra. El Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y quiere seguir haciendo obras maravillosas. Que no nos pase como a Juan, ¿verdad? Dios mío, ¿es o no es? Sino que podamos creer, seguir creyendo en esa obra preciosa del Señor. Vamos a